¿Qué es la criminalística de campo? Bueno, la criminalística se define como la ciencia de la investigación, la ciencia de la reconstrucción de los hechos, la que es capaz de reconstruir todo lo que ocurrió paso a paso. ¿De qué manera? ¿Qué fue primero y qué fue después? ¿Quién estuvo ahí? ¿Qué hizo? ¿Cómo participó? Todo eso lo investiga la criminalística. Por eso es la ciencia de la verdad. Y además es una de las disciplinas que permiten asegurar algo científicamente. Y de esta manera, cuando un, cuando un dictamen, cuando un diagnóstico se basa en la criminalística, es muy difícil que puedan destruirlo o que puedan desestimarlo. La criminalística se basa también, se apoya en una gran cantidad de ciencias. Las ciencias exactas, por ejemplo, la física, la química, las matemáticas, la biología y una larga lista de materias que se apoyan y participan en la criminalística. La criminalística es la ciencia de las preguntas, pero también de las respuestas, porque surgen las preguntas, se hacen las preguntas, pero por medio de esta disciplina se pueden responder la mayoría de los cuestionamientos. Por lo que la criminalística es la ciencia de las respuestas. Es importantísimo, es fundamental que el criminalista tenga una mente abierta, predispuesta a observar, a analizar, a interpretar otros elementos aparte de los que está visualizando. Es decir, que sea capaz de entender que su primera perspectiva puede no ser acertada y que tenga que analizar, por ejemplo, sobre todo cuando esté observando indicios como suelos, fibras, vidrios, rocas, etcétera, que son estudiados por ciencias auxiliares de la criminalística y que también contribuyen al esclarecimiento de los hechos que vamos a investigar. También es fundamental que el estudiante de criminalística tenga ciertos estudios previos que van a ser importantísimos. Por ejemplo, estudios mínimos de bachillerato o de preparatoria o alguna licenciatura de las ciencias exactas o ciencias sociales, pero con la mente siempre abierta, con la mente siempre dispuesta para aceptar otros campos, otras opiniones y otras perspectivas acerca de lo que está investigando. Si bien la criminalística surgió para investigar hechos criminales, puede sin embargo aplicar perfectamente para investigar accidentes, desastres naturales y cualquier clase de hechos que requieran una investigación metódica, profunda y científicamente verídica. Por lo tanto, puede ser utilizada en cualquiera de esas circunstancias. La metodología es la misma, los principios son los mismos y los resultados pueden ser altamente confiables en cualquier tipo de investigación, ya sea en hechos naturales, accidentes de tránsito, en desastres, accidentes de aviación, etcétera, etcétera. La metodología, repito, es la misma. La criminalística es indispensable en toda investigación criminal para probar los hechos, ya que está sustentada
en lo que viene siendo la recopilación de los indicios y las evidencias en el lugar de los hechos y en la secuencia que se fueron dando estos por medio de la interpretación de todos los indicios, todas las evidencias y todo lo que se pueda ubicar o localizar en el lugar de los hechos, incluyendo la temporalidad y toda la cadena de secuencia de hechos en ella. La criminalística está sustentada por las ciencias exactas y las ciencias naturales. Por lo tanto, la criminalística es una disciplina, una ciencia interdisciplinaria en la cual trabajan una gran cantidad de disciplinas, de ciencias y que tiene por objetivo principal reproducir y comprobar el desarrollo de los hechos que se van a investigar. Eso es lo que tiene que hacer la criminalística en el campo de la investigación. ¿Cuál es la finalidad de que la criminalística haga esto? El principio fundamental es determinar qué fue lo que ocurrió para auxiliar a los órganos encargados de la administración de la justicia, o sea, a las autoridades, decirles lo que aquí pasó fue realmente esto, por medio de las diferentes disciplinas de la criminalística. O, por ejemplo, si hay un hecho en el cual se deba investigar si una firma corresponde a tal o cual persona, si es falsa o es auténtica, la criminalística lo va a determinar por medio de los peritos en grafoscopía o en documentos cuestionados. Y ahí la criminalística va a apoyar a lo que viene siendo el fiscal o el juez por medio del dictamen. El perito, en este caso, analizará las firmas, analizará y estudiaría los documentos cuestionados para poder deducir lo que realmente ocurrió. ¿Es auténtica la firma? ¿La escritura corresponde a esta persona? ¿Estaba la persona consciente de lo que estaba firmando? ¿Fue sorprendida? ¿Fue engañada? Todo eso se deduce por el dictamen que debe emitir el perito en este caso. Entonces la criminalística va a auxiliar a los encargados de administrar la justicia por medio de la existencia de los hechos que va a reconstruir, señalar y precisar, y puede determinar la presencia o la intervención de una o varias personas en el mismo caso que esté investigando. Por lo tanto, la criminalística tendrá que hacer, en principio, un análisis previo del sitio. Esto lo vamos a describir con más detalle, más concretamente, en uno de los temas futuros. Se tiene que aprender a interpretar todo lo que ahí se encuentra, sin prejuzgar nada, sin imaginar nada, dejando a un lado los propios sentimientos, porque ahí el criminalista debe ser objetivo, dijimos. ¿Qué quiere decir? Se debe concretar a los hechos, a lo que está ahí. No le toca juzgar nada. Tiene que analizar adecuadamente todo lo que viene siendo el lugar de los hechos y tiene que registrar absolutamente todo de la misma manera también. ¿Cuál es uno de los objetivos de la criminalística? Bueno, el primero es el estudio de las evidencias materiales o los indicios que se producen en la comisión de los hechos, ya sean hechos criminales, hechos accidentales o lo que sean. La criminalística debe concretarse a investigar y a rendir
informe de sus conclusiones. Por lo tanto, uno de los objetivos principales de la criminalística es el estudio de las evidencias materiales en la investigación y nos va a llevar a un objetivo general definido y circunscrito a 5 tareas básicas e importantes. Es decir, estas 5 tareas de la criminalística son fundamentales. Veamos cuáles son. La primera de estas tareas es investigar y demostrar técnica y científicamente la existencia de un hecho, probablemente delictuoso, aunque ya sabemos que puede no ser algo delictivo, que no puede en ocasiones ser un crimen, sino puede ser un accidente o un hecho fortuito que no tiene nada que ver con la culpabilidad de alguien, sino con eventos naturales o con alguna circunstancia. Entonces, en la investigación criminalística se basa en demostrar qué fue lo que ocurrió y si existe algún culpable, si existe alguna persona que haya tenido responsabilidad y por lo tanto se deba investigar como un delito. Pero también se puede investigar para demostrar que es un accidente o un hecho que no sea delictivo. La segunda tarea es determinar los fenómenos y reconstruir el mecanismo de los hechos de lo que investigamos. Es decir, al determinar los fenómenos, seamos capaces de definir en qué forma se sucedieron los hechos, de qué manera, cuál fue la secuencia, qué fue primero, qué siguió después, cuál fue la secuencia completa de los hechos para lo que vamos a investigar. Luego entonces esto nos permitirá reconstruir el mecanismo completamente, señalando incluso los objetos de ejecución, dependiendo de lo que estemos investigando. Ejemplo, encontramos una víctima en un lugar de los hechos. Esta víctima ha fallecido, pero encontramos al realizar las investigaciones que fue por una descarga eléctrica, es decir, un cortocircuito que la misma víctima provocó accidentalmente y por lo tanto fue lo que le causó la muerte. Podemos y debemos, como parte de la secuencia de la criminalística, determinar los fenómenos, reconstruir el hecho y demostrar qué fue lo que ocurrió, precisando los procedimientos realizados. Es decir, siempre tendremos que justificar qué hicimos, por qué lo hicimos, de qué manera y cuáles fueron los resultados que obtuvimos en ese sentido. Tercera, aportar evidencias científicas suficientes para la identificación de la víctima si existiese. Es decir, si existe una víctima, si hay una víctima, nuestra primera prioridad será determinar quién es esta persona, es decir, identificarla, así como también la posible presencia y o participación de alguien más en el lugar de los hechos y qué tipo de participación tuvo, si tuvo alguna responsabilidad o si alguna otra persona estuvo presente en el lugar de los hechos. Ya veremos un poco más adelante de qué manera se va a investigar esto. La criminalística se fundamenta en reconstruir hechos basados en las evidencias, en los indicios y en las evidencias, es decir, lo que encontremos en el lugar de los hechos, para lo cual siempre que haya que investigar algo, tendremos que buscar en todos los lugares, en todos los detalles de lo que se llama el lugar de los hechos, qué encontramos ahí, e incluso objetos o algunas manchas o lo que sea que encontremos ahí, tendremos que considerarlos como parte de la investigación. Por lo tanto, no dejaremos nada al azar. La criminalística se sustenta en la reconstrucción de los hechos basada en la presencia
de los indicios, de las evidencias y, sobre todo, en la reconstrucción de los hechos. Por lo tanto, la criminalística tendrá que aportar evidencias para la identificación del o los presuntos autores, es decir, quién estuvo ahí y tenemos que demostrarlo. Y la número 5 o la quinta aportación de la criminalística será encontrar las pruebas indiciarias para probar el grado de participación del o los presuntos autores y demás involucrados en el acto. Por lo tanto, tenemos que reconstruir los hechos, pero también demostrar qué fue lo que ahí ocurrió. Llegamos a una parte fundamental. La criminalística tiene como tarea fundamental responder algunas preguntas básicas fundamentales que han dado en llamarse las preguntas de oro de la criminalística, que son estas: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué? Y todo eso nos va a ayudar a responder la pregunta básica, fundamental y más importante: ¿quién es el autor? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es la víctima? Es decir, esta secuencia de pasos nos va a permitir, al irlas respondiendo estas interrogantes, que sepamos nosotros y seamos capaces de demostrar qué fue lo que ocurrió ahí. Y como dice aquí, cómo sucedió el hecho, cuándo sucedió, dónde fue el evento, por qué, cuál fue la razón o circunstancia, con qué tipo de arma, sustancia, objeto o lo que sea que se utilizó. Y la pregunta fundamental básica es: ¿quién es el autor o el culpable?